Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Documentación de Métodos y Procedimientos. El día de hoy estamos desarrollando la sesión sincrónica del módulo 2, del módulo 1, documentación de procesos de la organización, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. La semana anterior tuvimos el desarrollo de la sesión sincrónica de bienvenida al curso. Esa sesión sincrónica aún se encuentra disponible dentro dentro de esta plataforma de Big Blue Atom. Recordemos que esta plataforma guarda los videos de los encuentros sincrónicos durante los siguientes 14 días a su realización. Después de esos 14 días, inmediatamente la plataforma elimina el video. Pero de todas maneras, como yo lo expuse en esa sesión sincrónica de bienvenida, yo estoy realizando una grabación en paralelo, una grabación de respaldo, la cual voy a cargar en ese módulo de sesiones sincrónicas y la cual va a estar disponible de aquí hasta que finalice el curso. En cualquier momento que ustedes consideren oportuno o deseen consultar la información que desarrollamos en los encuentros sincrónicos, van a poder acceder a la misma por medio de esos videos que queden cargados allí en ese apartado de sesiones sincrónicas. Bien, el objetivo de esta sesión sincrónica, de nuestra sesión sincrónica de bienvenida, es aclarar un poco los conceptos de procedimientos, documentación y de documentación de procesos, que son conceptos que nosotros abordamos en las temáticas a trabajar en este módulo número 1. La agenda para este encuentro sincrónico es, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo. Voy a hablar posteriormente sobre dónde se aplican los procedimientos, cuál es la estructura de los procedimientos, la relación que existe entre procedimientos, políticas y métodos, cuáles son los objetivos de los procedimientos, cuál es el objetivo del proceso de documentación, la definición y aplicación del proceso, qué es la documentación del proceso y su importancia y los beneficios que tiene, y qué ventajas para la organización precisamente tiene ese ejercicio de documentación de los procesos. Bien. Inicialmente, como presentación de este módulo, recordemos que el módulo se denomina documentación de procesos de la organización y busca que ustedes puedan comprender en qué consiste la documentación de métodos y procedimientos en las organizaciones y la importancia que ésta tiene en la empresa. Para dar alcance a esta competencia tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades ya tuvo vencimiento el día lunes que pasó a las 8 de la mañana, fue la tarea métodos y procedimientos. Creo que esa actividad yo ya la evalué el día de hoy. De todas maneras voy a verificar en este momento dentro de la plataforma para corroborar si efectivamente ya la evaluación de esa actividad se realizó. En efecto sí, yo ya realicé la evaluación de esa actividad. Eh, Ustedes ya pueden encontrar dentro de la plataforma su respectiva calificación y retroalimentación de las entregas que realizaron en ese ejercicio. Ese es el primer 10% de la asignatura. Recordemos que esta actividad que se habilitó a partir de este lunes que pasó a las 8 de la mañana y que permanecerá habilitada hasta el próximo 19 de abril, este lunes que viene, también a las 8 de la mañana, también tiene un 10% de peso sobre la nota final del aula. Hablo de la actividad 2, importancia de la documentación de métodos y procedimientos. Con el desarrollo de esa actividad, una vez ustedes la realicen, tendrán alcance del 20% inicial que tiene nuestra asignatura. Las actividades de este primer módulo son las actividades que tienen menor peso en el curso, porque de aquí en adelante cada actividad que ustedes desarrollen van a tener o va a tener un total de 20% cada una de ellas para tener un total al final del 100% del desarrollo de la asignatura. Entonces, quienes desarrollen adecuadamente este primer apartado del curso, pues tendrán un buen parte inicial del curso. Considero yo
que alcanzando muy buenas notas en lo que es el desarrollo de las primeras 4 actividades, ustedes pues ya pueden tener una tranquilidad frente a lo que es ese desarrollo final del aula. En grande medida, si ustedes consiguen muy buenas notas en las primeras 5 actividades, no van a tener ninguna preocupación a la hora de presentar la evaluación acumulativa, la evaluación final, porque ya contarán con una nota que soporte o que amortigue esa nota que ustedes puedan llegar a alcanzar en esa evaluación final. Bien. Bueno, adentrémonos en la temática a trabajar en nuestro curso. Lo primero que nosotros debemos abordar y aterrizar es el concepto de procedimiento, porque precisamente a lo largo de este curso nosotros vamos a hablar de los procedimientos, de cómo es el proceso de documentación de esos procedimientos, qué metodologías se utilizan para la recolección de información y demás. Pero entonces lo primero que nosotros debemos aterrizar de manera oportuna es el concepto de procedimiento organizacional. Un procedimiento es una serie de pasos claramente definidos que permiten trabajar correctamente y disminuyen la probabilidad de accidentes. Es decir, es una secuencia de actividades que permite el desarrollo de un trabajo a partir de ejecutar una serie de tareas que disminuye la posibilidad de que aparezcan errores, porque precisamente se ha definido de manera clara ese procedimiento, evitando que aparezcan esos inconvenientes. Cuando nosotros definimos un procedimiento, pues no vamos a definir un procedimiento que tenga miles de complicaciones, porque precisamente si definimos ese camino a recorrer por un camino lleno de obstáculos, pues nos vamos a topar con esos obstáculos. Cuando nosotros definimos un procedimiento, tratamos de evitar que se presenten esos inconvenientes, que se presenten esos errores, o que en ese camino que vayamos desarrollando, pues aparezcan esos obstáculos. Un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas operaciones que suelen realizarse de la misma manera, es decir, actividades que repetitivamente se ejecutan. Esto es un elemento sumamente importante dentro del ejercicio. Cuando yo tengo un conjunto de actividades que siempre se repiten, siempre se ejecutan, pues voy a definir cuál es la mejor manera de realizar esas actividades y luego voy a determinar cuál es el procedimiento adecuado para desarrollar ese trabajo, porque siempre voy a tener que desarrollar esas actividades y voy a seguir ese camino adecuado para evitar que se presenten reprocesos. El procedimiento está orientado hacia las tareas que se deben hacer. Todo esto debe estar por escrito en un documento formal. El propósito principal del procedimiento es el medio de instrucción. Los procedimientos normalmente se documentan dentro de las empresas para que ese papel respalde precisamente ese ejercicio de determinación de las actividades a desarrollar. Y acá nos vamos a trasladar a los principios básicos y clásicos de la administración, porque esos autores clásicos como lo son Taylor, Fayol, Weber, han determinado desde una época antigua y clásica, desde la revolución industrial, que el administrador debe encargarse precisamente de determinar ese conjunto de actividades que se van a ejecutar para explicárselas al operador cómo llevarlas a cabo de manera más oportuna y consiguiendo obviamente los mejores resultados en términos de productividad y de eficiencia. Esa es la labor que se encarga los administradores al momento de desarrollar los procedimientos, determinar cuál es la mejor forma de desarrollar un trabajo y documentarla allí en ese documento. El documento sirve como el respaldo para establecer que esa es la actividad que desarrollar el trabajador, es la prueba, porque es común que los trabajadores en muchas organizaciones, en muchas actividades que desarrollen, tiendan a no ejecutar una actividad puntual, tiendan a desviarse de funciones, tiendan a desviarse de labores, desarrollando actividades que por ahí ellos consideran que son más oportunas o por allí que son más cómodas o que de esa manera les permiten desarrollar mejores resultados. Los trabajadores tienden en muchas ocasiones a ejecutar el trabajo de la manera que ellos consideran más oportuna realizarlo. Esto está haciendo una desviación en las actividades a ejecutar, puede llegar a presentar también una desviación en los resultados que se consiguen en el proceso y lo más importante y más peligroso aún es que puede llevar a que se presenten accidentes o incidentes importantes en la ejecución del trabajo y esto pues tenga efectos negativos dentro de la organización. Entonces el papel funciona como el comprobante de que se asegura que ese es el camino a seguir y que si el trabajador no lo realiza pues ya es un error del trabajador por el cual él se debe hacer responsable por
esos resultados que se consigan de manera negativa o por los posibles incidentes o accidentes que también se presenten en la ejecución del trabajo. Bien. Los procedimientos se aplican en el manejo de procesos internos de gestión de una organización. Podemos encontrar, por ejemplo, la liquidación de nóminas, la contratación de personal, la distribución de productos, la manufactura de productos, la prestación de servicios. Cuando nosotros hablamos de procedimiento no estamos hablando del área de nóminas, estamos hablando es del ejercicio de liquidación de nóminas. O no hablamos del área de recursos humanos, hablamos del procedimiento de contratación de personal. No hablamos del equipo operativo, hablamos por ejemplo del proceso de manufactura de productos. Es decir, son las actividades que aplican el manejo de procesos internos de trabajo. Bien. ¿Qué estructuras normalmente tienen los procedimientos? Los procedimientos obedecen a la estructura que yo hace un momento mencioné en la descripción de las teorías clásicas administrativas. Principalmente, todo tipo de procedimiento desde la época clásica ha tenido dos estructuras o dos actores más bien principales dentro de su estructura. Un director o un organismo administrativo que se encarga de verificar cuál es precisamente la forma adecuada de desarrollar un trabajo, partiendo de la investigación que se realiza respecto a los productos básicos con los cuales se cuenta, partiendo a partir de con qué recursos y herramientas se tienen, la capacitación del personal, el capital humano, qué es lo que se desea alcanzar, y investigando cuáles características desarrollan otro tipo de organizaciones frente a esas actividades puntuales. Y por otro lado está el organismo social o los operadores, quienes se encargan de poner en práctica esas actividades que previamente han planificado y han diseñado los administradores de los procesos. Cada uno realiza un aporte significativo y de igual manera, frente a los resultados que se consigan, se debe dividir en responsabilidades exactamente iguales, en partes exactamente iguales. Obviamente, porque el administrador se encarga de definir y de diseñar el trabajo a seguir y el operador se encarga de ejecutarlo. Por lo tanto, si se consiguen malos resultados en el desarrollo de las actividades, será responsabilidad de las dos partes de forma igual, en partes iguales. Y si se llegan a conseguir buenos resultados, también la responsabilidad y esos buenos resultados se deben a la participación en partes iguales de los dos actores. ¿Qué relación existe entre los procedimientos, las políticas dentro de las organizaciones? Bueno, para esto es necesario que nosotros aterricemos un poco el concepto de cada uno de ellos. Permítame un minuto, por favor. Los procedimientos se formulan para indicar cómo hacer el trabajo, constituyen una guía para la acción, se encarga de señalar una serie de etapas a seguir. Es decir, los procedimientos definen el paso a paso a desarrollar para poder conseguir un resultado final que se busca con la ejecución de un proceso en particular dentro de la empresa. Los procedimientos nos van a determinar cuáles actividades se deben ejecutar, nos deben mencionar también cuáles son los insumos que ingresan al proceso, nos va a determinar también cuál es el nivel de consumo de esos insumos, cómo ejecutar esas actividades, cuáles son los indicadores de medición de esas actividades para evaluar que efectivamente nosotros estamos desarrollando o estamos alcanzando un resultado deseado. Y también nos debe definir cuáles son los resultados esperados, qué es lo que nosotros buscamos alcanzar con esos insumos que se nos están dando, y debemos encontrar también la manera de evaluar periódicamente a partir de esos indicadores si estamos consiguiendo esos resultados y si vamos por el camino correcto. Por su parte, las políticas son orientaciones verbales o escritas de decisiones sobre asuntos y problemas. Esta se encarga de determinar los objetivos y los límites de la organización. Las políticas son lineamientos generales de la empresa, como bien allí se menciona, son orientaciones que pueden ser de tipo verbal o también escrito, pero de cierta manera determinan y limitan el accionar de los individuos dentro de las organizaciones. Nosotros debemos entender que las políticas están por encima de los procedimientos. Si bien un procedimiento puede determinar que se llega
o se debe ejecutar una actividad de una forma puntual para conseguir los resultados del proceso, las políticas gobiernan por encima de los procedimientos dentro de las empresas. Es decir, que si una política menciona que esa actividad no se debe seguir, pues inmediatamente anula el procedimiento que se está mencionando de manera particular. Será necesario modificar el procedimiento porque va en contra de la política general de la organización. Será entonces un trabajo que se debe evaluar de manera periódica, el validar si efectivamente nosotros estamos diseñando y estamos estructurando los procedimientos internos de gestión de cara o acorde a lo que se establece dentro de las políticas organizacionales. Por último, encontramos los métodos, que son la manera prescrita de realizar un trabajo considerando un objetivo. Es decir, que los métodos son la manera de desarrollar el trabajo y los métodos harán parte de los procedimientos. Dentro de los procedimientos están los métodos que nos van a determinar la manera de realizar un trabajo, y dentro de los procedimientos será necesario describir varios métodos para precisamente desarrollar ese conjunto de actividades que nos van a permitir conseguir o alcanzar ese resultado u objetivo final que se busca alcanzar con la ejecución de dichos procedimientos. Bien. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de los procedimientos? Y al igual que cuando nosotros planteamos una investigación, podemos encontrar de que existen un procedimiento general, un procedimiento central, perdón, un objetivo central, y encontramos otros objetivos específicos, unos objetivos secundarios. De cierta manera nosotros podríamos encontrar estos objetivos secundarios como resultados adicionales que se dan en el camino de conseguir el objetivo central. Y es que el objetivo central de los procedimientos es simplificar los métodos de trabajo, así como eliminar operaciones y papelería innecesaria, con la finalidad de reducir los costos y dar fluidez y eficacia a las actividades. Los procedimientos tienen una labor fundamental y es definir de manera adecuada cuáles son las actividades que se deben ejecutar dentro de un trabajo. Y es que cuando nosotros hablamos de procedimientos estamos hablando de los principios básicos de la administración, desde esos principios que mencionaron por allí Taylor, Adam Smith, quienes establecían que la labor del administrador era precisamente desde una perspectiva científica estudiar cuáles son las actividades que se desarrollan en un trabajo y definir a partir de su experiencia, de su conocimiento, de sus competencias, cuál es la mejor forma de desarrollar ese trabajo. Esa es la labor principal del procedimiento. Hoy en día, a pesar de que es un principio clásico, se sigue aplicando perfectamente a esta temática que nosotros estamos trabajando. La labor fundamental del administrador, en este caso de quien determina el procedimiento, es evaluar cómo se ejecuta un trabajo, cuál es la mejor forma de ejecutar ese trabajo y a partir de realizar ese estudio, a partir de realizar esa investigación, proponer cuál es la manera en que se va a desarrollar la actividad, que obviamente debe ser evaluada, debe ser verificada y justo después de todo ese ejercicio evaluativo, después de realizar ese gran esfuerzo de seguimiento, pues se va a determinar que efectivamente esa es la forma en que se van a conseguir resultados deseados o resultados óptimos para las empresas. Hay otros objetivos entonces secundarios, objetivos que están asociados o alineados con esta función principal, el cual es eliminar operaciones, combinándolas entre sí o suprimiéndolas, porque precisamente cuando nosotros realizamos ese ejercicio de verificación del proceso o ese ejercicio de validación de cómo se está ejecutando el procedimiento, pues podemos encontrar de que alguna actividad, por ejemplo, no es necesaria, o alguna actividad se puede cambiar el orden. Como dice el segundo de los objetivos centrales, cambiar el orden de las operaciones para lograr mayor eficiencia. Esa es una de las actividades que normalmente se desarrollan. Cambiemos el orden de las actividades para optimizar el resultado, porque posiblemente esté mal organizado actualmente como se ejecuta el procedimiento y eso hace que se esté generando alguna demora. Es posible que yo identifique eso, cambie el orden de las actividades y eso haga que se reduzca el tiempo y se optimicen los resultados que se están alcanzando puntualmente en ese proceso de gestión. Pero lo más común y lo que generalmente se tiende a tratar de identificar es la oportunidad de eliminar operaciones. Ese es el ítem principal que comúnmente
buscan los ingenieros de procesos o los analistas de procesos dentro de las empresas para lograr mayor optimización de resultados, eliminar operaciones que por ahí estén entorpeciendo el trabajo, eliminar operaciones que no sean significativas para el resultado, es decir, si yo puedo eliminar una actividad sin que eso afecte el resultado final, pues no tendré ningún inconveniente en hacerlo, ¿no? Simplemente la elimino y evito que se desarrolle en adelante esa actividad sin afectar el resultado. Y eliminar envíos y demoras innecesarias. Uno de los ejercicios principales que se realiza a la hora de establecer ese ejercicio de mejoramiento de procesos es realizar un seguimiento de cerca a la ejecución de actividades que actualmente se está desarrollando dentro del procedimiento. Más adelante, cuando hablemos un poco sobre las metodologías que existen para identificar los procedimientos dentro de las organizaciones, pues hablaremos precisamente de esas actividades que ejecutan los encargados de mejoramiento continuo dentro de las empresas. Pero una de ellas permitirá observar de manera lejana sin generar interacción con el trabajador, y eso permitirá identificar en qué puntos críticos del proceso se presentan demoras que son en algunas ocasiones innecesarias, ¿no? Esperas, verificaciones de calidad, detenciones en el punto de trabajo que no son necesarias, que pueden desarrollarse posiblemente más adelante, actividades que en ese instante pues no son requeridas y que pueden ejecutarse de una manera distinta. La idea precisamente es eliminar este tipo de demoras, para optimizar puntualmente los resultados que puedan llegar a conseguirse con ese proceso de manera particular. Entonces podemos encontrar que existen efectivamente unos objetivos centrales en los procedimientos, pero de la mano encontramos otros objetivos secundarios que también dan o se dan como resultado a partir de desarrollar ese ejercicio de optimización de los procedimientos y de mejoramiento de sus resultados. Ahora bien, hace un momento hablaba de que existe un documento que soporta la definición de los procesos, ¿no? Hay un proceso de documentación en muchas de las organizaciones. Esto obviamente va a depender del tipo de empresa, va a depender de su estructura organizacional, va a depender del músculo financiero que también tenga esa organización, porque debemos entender que no todas las organizaciones cuentan con los recursos financieros para establecer un equipo de trabajo que se encargue de documentar todos los procesos. Hay empresas que no tienen equipos operativos, pues no se van a centrar en contratar a un personal para que se encargue de documentar, y los procesos operativos están abandonados. No hay prioridades, digamos, más significativas para las empresas. En ese caso, eh, las organizaciones que cuentan con ese proceso de documentación buscan significativamente es soportar el desarrollo de sus actividades por medio de documentos, en donde precisamente ese ejercicio científico que ya he mencionado con anterioridad de investigación sobre la mejor metodología de acción en un trabajo, pues no va a quedar allí en el aire, no va a quedar en el aprendizaje entre el analista de procesos y el operador del trabajo, sino que va a ser algo que va a ser parte de un sistema de información de la compañía, es decir, va a ser parte de un documento oficial de la empresa donde se describe cómo se ejecuta ese trabajo. Si no existiera el documento, entonces pues sería información que simplemente sería uso momentáneo dentro de la organización y después desaparecería, ¿no? Es decir, el analista se encarga de evaluar, de investigar cómo se debe ejecutar ese trabajo, lo transmite el operador y el operador aprende, lo ejecuta, y si al día siguiente eh, ese operador se va de la empresa, pues ya se va a perder parte de esa información, será nuevamente necesario que se capacite por parte del analista de procesos al nuevo operador que va a desarrollar el trabajo. Pero aún peor, si se va al analista de procesos, entonces quiere decir que en absoluto se perdió en su totalidad esa información. La documentación nos sirve como el soporte para gestionar adecuadamente ese conocimiento que se produce de manera interna dentro de las empresas, nos sirve como soporte para precisamente validar que esa información se produjo y que se definió la manera correcta de desarrollar las actividades de un procedimiento. Hace un momento les expliqué ese inconveniente que existe y que ha existido desde época clásica dentro de las empresas, y es que en muchas ocasiones los trabajadores identifican
diferentes formas, diferentes alternativas de desarrollar un trabajo y se inclinan por desarrollar esas actividades sin cumplir los lineamientos que han sido previamente establecidos desde la definición de ese procedimiento en otras áreas de trabajo. Esto que representa que sencillamente se puedan llegar a presentar desviación en los resultados esperados, donde en este caso pues la documentación va a soportar que se había definido un proceso de trabajo establecido y que el trabajador no lo estaba cumpliendo, por lo tanto el implicado directamente es el trabajador, o por otras ocasiones o situaciones que podríamos decir un poco más graves, pues el trabajador sufrió algún incidente, algún accidente y podemos percatarnos que posiblemente estaba desarrollando una actividad que está fuera de lo que está establecido dentro del procedimiento. Esto indica que la responsabilidad directa de esa situación es del trabajador. Entonces, de cierta manera, el papel soporta esos lineamientos que han sido establecidos y sirve como elemento comprobatorio ante cualquier situación adversa que se pueda llegar a presentar. El proceso de documentación busca aprender de la práctica para luego sugerir cambios en la estrategia organizacional buscando el mejoramiento continuo. Precisamente ese documento en papel se convierte en elemento fundamental de las oportunidades de mejora. Y es que el analista de proceso ya no tendrá la necesidad de realizar seguimiento en vivo, seguimiento de cerca a las características del proceso en particular que se está ejecutando, sino que ahora pues ese ejercicio podrá realizarlo a partir de la documentación, partiendo que él tiene plena confianza en que lo que está documentado es algo que se está ejecutando en el área de trabajo, es algo que se está ejecutando dentro de la compañía. Entonces será necesario que esa documentación esté allí establecida, que esté actualizada y a partir de lo que dice esa documentación, pues el analista se encargará de realizar esa evaluación para proponer posibles oportunidades de mejora a los procedimientos. Les comento pues una experiencia propia mía en mi historial profesional. Yo trabajé en una organización que contaba con un sistema documental bastante robusto, un sistema de gestión de calidad muy bien estructurado y uno de esos criterios que se establecían dentro de las actividades de trabajo era precisamente que el primer punto para llegar a proponer oportunidades de mejora era leer ese documento que estaba allí establecido donde se describía el procedimiento que se ejecutaba y una vez leído el procedimiento se empezaban a identificar las oportunidades de mejora antes de ir y evaluar el proceso. Es decir, es el punto de partida para definir las oportunidades de mejoramiento que puede llegar a tener el proceso. Segundo, el documento se convierte en fuente de aprendizaje y es que los ejercicios de formación pueden hacer uso de esta documentación para que los trabajadores entiendan cuáles son las actividades que deben ejecutar para conseguir los resultados. Cuando nosotros llegamos nuevos a una empresa, tenemos dos opciones principalmente: que exista un sistema de gestión documental adecuado o que no exista. En caso que no exista, lo más común es que nosotros pues necesitemos de algún trabajador, de alguien que esté allí, que nos enseñe cómo ejecutar nuestro trabajo, o en el peor de los casos que, como dirían coloquialmente, pues nos lancen al agua y vean cómo van a desarrollar sus funciones. En el mejor de los casos se cuenta con un sistema de gestión documental adecuado en el cual ustedes van a poder identificar precisamente la descripción del procedimiento que se les va a asignar y a partir de esa descripción del procedimiento pues se estructurarán ustedes cada uno un conjunto de actividades y las desarrollarán. Es decir, que el principal elemento de formación será ese documento que describe el procedimiento. En muchas organizaciones es la fuente de aprendizaje que utilizan las empresas, los equipos de formación. Si obviamente pues se establece unos lineamientos y unas actividades que se desarrollen por parte del equipo de formación respecto a la capacitación del personal, pues se tomarán como base unos documentos que están allí establecidos donde precisamente se define las actividades que se desarrollan dentro del procedimiento para que tengan claridad quienes están siendo capacitados de lo que van a llevar a cabo en su trabajo cotidiano. Bien,
Definición y aplicación de proceso. Hasta el momento hemos hablado de los procedimientos, que son las actividades puntuales de cómo se ejecutan los procesos. Pero ahora debemos definir qué es un proceso. El proceso es la actividad o grupo de actividades que permiten agregar valor a una materia prima con el fin de satisfacer un cliente interno o externo, y que para la ejecución utiliza recursos de la organización mediante un sistema específico. Podemos definir proceso como un conjunto de actividades que están organizadas de manera lógica y secuencial, que permiten la transformación de elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado. Es decir, también es un conjunto de actividades que se ejecuta de manera cíclica, que van a permitir generar valor a unos insumos. Esos insumos pueden ser, por ejemplo, materias primas, o pueden ser también resultados de otros procesos de gestión, incluso también pueden ser información o datos. Algo importante que yo siempre resalto es la diferencia que existe entre el concepto de proceso y el concepto de proyecto. Y es que los procesos son actividades que se ejecutan de manera cíclica dentro de las organizaciones, es decir, tienen un desarrollo cotidiano y constante dentro de las empresas. Imaginémonos una empresa que se dedica a realizar jeans. Vamos a encontrar el proceso de manufactura. Y dentro de ese proceso de manufactura hay varios procedimientos, como por ejemplo puede ser el proceso de corte de la tela, y el otro el proceso de confección de los jeans. Creo que hace un momento estaba mencionando que la organización podría desarrollar procesos relacionados con la producción de jeans. En ese tipo de casos, el área de corte se encarga de desarrollar precisamente el corte de los productos que se van a elaborar, pero no requiere que se finalice el proceso para llegar o llevar a iniciar nuevamente las actividades. Es decir, el área de corte corta sus productos, los entrega a la siguiente área, y no es necesario que el proceso se termine, no es necesario que el jean finalmente se produzca para que nuevamente el área de corte desarrolle sus actividades, sino que siempre, constantemente, se van a desarrollar esas actividades. Constantemente la empresa va a ejecutar sus acciones, va a ejecutar sus actividades de manera oportuna. Es decir, el área de corte recibe la materia prima, la corta, la pasa a la siguiente área e inmediatamente nuevamente recibe la materia prima, la corta, y así de manera cíclica. A diferencia, los proyectos son actividades que se ejecutan de manera única. Los proyectos tienen una particularidad, y es que tienen un principio y un fin. Tienen determinados eh, un inicio de actividades, una un desarrollo de funciones, un desarrollo de gestión de actividades hasta un tiempo límite, y luego de esa gestión de actividades y posteriormente se va a conseguir los resultados finales, y a partir de esos resultados se evalúan los resultados, perdón, a partir de esos resultados se evalúan cómo se consiguieron esos resultados. Pero los procesos tienen una secuencia reiterativa y se ejecutan de manera cíclica en el normal desarrollo de actividades que tienen las empresas. ¿Cómo se documenta los procesos? Bueno, la documentación de procesos se lleva a cabo a partir de varios ejercicios importantes. El primero de ellos, el ejercicio de observación, un ejercicio de campo en el cual, si bien no es necesario que se realice una interacción directa con los trabajadores, sí es necesario que se realice un seguimiento en términos generales a todas las actividades que se ejecutan dentro del proceso. Este ejercicio de observación simplemente nos va a permitir identificar a grandes rasgos qué es lo que se ejecuta dentro del proceso sin entrar en detalles. Bien. Además de esto, encontramos también otra metodología importante, las entrevistas. Y esto significa que será también un trabajo de campo en el cual nosotros vamos a tener ahí sí una interacción directa con los trabajadores, con los operarios, preguntándoles sobre cómo ejecutan su trabajo, cuáles son las actividades que desarrollan, qué elementos verifican, cuáles son los resultados que buscan conseguir, cuáles son los resultados que se les exigen. ¿Qué es importante en estas entrevistas? Que son una fuente significativa de oportunidades de mejora, porque ¿quién mejor que los trabajadores para tener opiniones sobre cómo pueden desarrollar de mejor forma y cómo pueden llegar a optimizar
los resultados que alcanzan en su actividad. Ellos tienen conocimiento sobre las actividades que desarrollan. Si bien no quiere decir que esto sea verídico, no quiere decir que sea inmediatamente la oportunidad de mejora que se debe implementar, sí es una oportunidad en el desarrollo de opciones de mejora, porque a partir de esa información que ofrecen los trabajadores, pues pueden llegar a proponerse algunos aspectos que nosotros posteriormente debemos evaluar con una visión general de la empresa. Precisamente esas oportunidades o esas opiniones que den estos trabajadores puede que esté sesgada a su visión o a su percepción que tienen de la empresa, que a partir desde su desde su puesto de trabajo. Pero si no, es oportuno que nosotros sí le demos una visión general de la compañía para que tal vez ellos entiendan el por qué un proceso se ejecuta de una manera y no de otra. ¿Bien? ¿Qué importancia tiene el ejercicio de documentación de procesos? Y es que una vez nosotros hemos documentado el proceso, utilizaremos esa documentación, como ya lo mencioné, como una herramienta de capacitación, como una herramienta para definir cuál es el conjunto de actividades normales que se deben llevar a cabo en un puesto de trabajo. Todo esto va a encaminar a la optimización de los resultados en esa actividad puntual, en ese procedimiento particular, pero más importante que esto, pues todos estos procedimientos van a estar encaminados a que se define la manera adecuada de hacer uso de los recursos organizacionales, hacer uso adecuado de los elementos que cuenta la organización, hacer uso eficiente del capital humano de la empresa. Bien. ¿Qué beneficios tiene la documentación de procesos? Nos permite tener disponibilidad para el análisis de los procedimientos. Como lo dije hace un momento, cuando nosotros ya contamos con una documentación del proceso, ese documento se convierte en el primer ítem para llevar a cabo ese ejercicio de verificación del proceso, para llevar a cabo ese primer ejercicio de identificación de oportunidades de mejora. Y es que yo identifico a partir de esa documentación qué es lo que se está ejecutando y puedo hacerme una idea de las posibles oportunidades de mejoramiento que tiene el proceso. Pero también me permite verificar versiones anteriores. Y es que la documentación va a quedar allí el histórico, ¿no? Es muy común que precisamente debido a la dinámica del mercado, a la dinámica de las organizaciones, los procesos constantemente cambien su estructura, cambien sus actividades y es posible que una de las propuestas que se realice de mejoramiento coincida con el diseño anterior que tenía el procedimiento en versiones anteriores. Es decir, por ejemplo, que yo ahorita esté proponiendo eliminar una actividad que se ejecuta dentro del procedimiento para optimizarlo, pero puede que anteriormente ya esa acción se haya realizado, que se haya eliminado esa actividad y que se haya identificado que al eliminar esa actividad se consiguieron resultados no deseados, se empezaron a cometer errores y demás y volvió a implementarse la actividad. Entonces, el poder comparar cómo se ejecutaba el proceso anteriormente con versiones anteriores, pues me va a permitir a mí que se evite principalmente cometer los errores que con anteriormente o con anterioridad, perdón, se cometieron, pero más importante aún, aprender de los diseños anteriores para validar cuáles opciones me permiten a mí obtener mejores resultados en términos de competitividad y eficiencia. ¿Qué beneficios entonces tiene o ventajas tiene para la organización el desarrollar el ejercicio de la documentación de los procesos? Nos va a permitir eliminar fallas, precisamente pues a partir del realizar el ejercicio de mejoramiento continuo vamos a identificar esas fallas que se están presentando y vamos a evaluar la forma de eliminar esos inconvenientes que se presentan en el desarrollo de funciones dentro del proceso. Reducir el tiempo dedicado a esa tarea específica, reducir los costos porque estamos orientados a optimizar el uso de los recursos, como dice el siguiente ítem, disminuir los recursos asociados a cualquier tarea. Vamos a establecer cuál es el nivel óptimo de utilización de esos recursos en cada uno de los apartados o en cada una de las tareas que se ejecutan dentro de cada uno de esos procesos de gestión. Vamos a mejorar la eficiencia, vamos a mejorar la calidad en términos generales de nuestros productos y vamos a aumentar la satisfacción de los clientes y los empleados. De cierta manera, uno de los principios
de calidad establece el ejercicio de administración por procesos, donde básicamente ese ejercicio de administración de procesos está enfocado precisamente a desarrollar ese ejercicio de mejoramiento continuo, ejercicio que se basa comúnmente en la utilización de documentación que precisamente va a permitir que se alcancen o se obtengan resultados óptimos en el desarrollo de funciones operativas. ¿Qué metodología comúnmente se utiliza para documentar los procesos? Como lo mencioné hace un momento, actividades de campo para validar las actividades que se ejecutan o se desarrollan en el campo operativo del trabajo, verificación de documentos asociados al proceso de manera particular. Es muy posible que no se cuente con la descripción del proceso, pero sí es posible que se cuente con indicadores de gestión, con registros de calidad, que por allí nos comenten un poco información sobre el desarrollo de actividades del proceso y muy puntualmente sobre los resultados esperados que se buscan encontrar con su ejecución. Bien. Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto al desarrollo de esta nuestra segunda sesión sincrónica. Les recuerdo que si tienen cualquier tipo de duda, inquietud en la cual yo les pueda colaborar, recuerden que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver todas sus dudas o sus inquietudes. Muchísimas gracias por la atención. Les deseo una feliz noche y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.